Un saludo a todos nuestros alumnos, amigos y demás personas de YouTube que siguen al departamento de matemáticas Live in Match, y aquellos que no, invitarlos a que activen la campanita y sigan para que apoyen nuestra producción. En este presente video tenemos un problema relacionado con el cálculo de la fuerza y la presión hidroestática, un caso particular de la ley de Arquímedes, pero lo vamos a llevar al cálculo integral. Para ello, realizaremos en estas diapositivas el paso a paso de lo que vamos a estudiar. En primer lugar, vamos a definir lo que vamos a realizar en una sesión en donde veremos una aplicación de la integral en el área de la física, y es en la presión hidroestática, que resuelve problemas que requieren determinar fuerza, presiones que actúan sobre un objeto sumergido en algún fluido estático. Más conocido de todos puede ser el agua. Entonces vamos a hacer esa asociación, pero cuando entendemos el concepto de fluido sabemos que es cualquier materia en estado líquido. Bien, entonces vamos a definir esa fuerza y presión hidrostática. Así. Entonces vamos a partir de lo siguiente. Entonces supongamos que una placa horizontal delgada con área A sumergido en un fluido con densidad constante. Esa densidad nosotros la vamos a representar con un símbolo matemático. Vamos a buscar ese símbolo, se llama phi. Vamos a buscarlo aquí, sería este, con el que vamos a escribir la densidad, que es constante, con esa letra que vemos ahí, a una profundidad que vamos a llamar h, que es como la altura donde está ubicado, podríamos suponer, el recipiente donde está el fluido y donde se va a ubicar una placa. Ya mencionaremos la placa, a una profundidad h debajo de la superficie del fluido. Aquí les haremos la demostración de cómo vamos a ilustrar el problema que estamos planteando. Aquí colocamos un cuadro azul como el que vemos aquí. Ese vendría siendo, digamos, la ubicación del fluido. Luego la profundidad, que llamamos h, la podemos nombrar con esta línea que tenemos aquí de manera vertical. Allí ubicamos a h. Bueno, vamos a borrar la h para no demorarnos. Vamos a hacer esto. Aquí colocamos la h, perdón, y la trasladamos aquí. Listo. Y la placa la podríamos indicar con la siguiente figura.
Vamos a buscar una figura más o menos, nos serviría esta, que pueda simular una placa ubicada en la profundidad del fluido. La vamos a pintar de color negro y vamos a decir o a llamar al área A, así mayúscula. Entonces esta figura que tenemos aquí está representando la placa sumergida del fluido. Vamos a ver si le colocamos un texto. Aquí tenemos placa sumergida en un fluido. Listo. Cerramos aquí. Y eso es lo que representa. Bien. Ahora vamos a hacer unas definiciones importantes. Vamos a decir que el volumen de un fluido, del fluido sobre la placa es ese volumen matemáticamente se define de la siguiente manera. Esta B mayúscula que significa volumen, el área por la altura. Perdón, así. Listo. Entonces, de modo que su masa, recordemos que la masa se define como densidad por volumen. Entonces, para la masa haríamos esto. Como masa es igual a la densidad que ya le habíamos dado una letra, que es esta, por volumen, tomamos la ecuación que está arriba en la cual volumen es área por H, ¿verdad? Entonces va a ser densidad por el área por la profundidad o la altura, H. Es una altura, pero realmente el contexto representa la profundidad del fluido desde su superficie hasta la parte baja de donde está ubicado el fluido. Bien. Como la fuerza ejerce la placa sobre el fluido, hay que tener en cuenta la fórmula de fuerza, que es masa por gravedad. Entonces, redactamos por lo que la fuerza que ejerce la placa sobre el fluido es dos puntos. Vamos a insertar la ecuación de fuerza que es igual a masa por gravedad. Aquí hacemos el reemplazo. Ya sabemos que masa es lo que tenemos aquí. Densidad por área por profundidad. Lo que hacemos es pegarlo aquí. A espera que cargue un poquito. Y listo. Ahí lo tenemos. Es densidad por área por profundidad y ahora la gravedad. Listo. Donde ya saben que la gravedad es una aceleración que equivale aquí, donde la gravedad efectivamente, recuerden que es igual a aproximadamente 9,81 metros sobre segundos al cuadrado.
es la gravedad de la Tierra. Listo. Ahora, recordemos que la presión se define como la fuerza por unidad de área. Es una fórmula donde la presión es igual a fuerza sobre esa área. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Arriba tenemos de que la fuerza, para que vean ustedes lo fácil que es simplificar esta ecuación, tenemos de que la fuerza es, arriba tenemos que es densidad por área, por profundidad, por gravedad. Esa es la fuerza que tenemos arriba. Abajo tenemos área. Entonces, simplificamos el área y ¿qué nos queda? Nos queda densidad, nos queda profundidad y nos queda gravedad. Es decir, que la nueva ecuación va a ser densidad por gravedad por profundidad. Recordando que las unidades son pascales o newton. ¿Sí? Donde un pascal es igual a un newton sobre metros al cuadrado. Esto es mejor escribirlo matemáticamente. Ya aquí tenemos un pascal es igual a un newton sobre metros metros al cuadrado. Metros sobre metros al cuadrado. Listo. Bien, hasta allí esa primera parte. Ahora que sigue, que estamos usando una herramienta PowerPoint para explicar todo esto paso a paso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Existe algo que se llama peso específico. El peso específico se le conoce también como gravedad específica o densidad de peso. Que se representa como los puntos, miremos qué fórmula la representa. Tenemos allí la ecuación que va a ser W igual a densidad por gravedad. Listo, ahora sí, vamos a hacer un pequeño ensayo numérico muy facilito para ir entrando en detalle para que podamos entender el tema del cálculo integral. Entonces, para ir al cálculo integral nos vamos a ir a algo que se llama
Principio de Pascal. ¿Qué dice el principio de Pascal? El principio de Pascal dice lo siguiente. Dice la presión de un fluido en cualquier punto en un líquido la presión es la misma en todas las direcciones. En todas las direcciones. Es decir, un buzo siente la misma presión en la nariz y en ambos oídos. Siente la misma presión en la nariz y en ambos oídos. Se puede hacer el ejercicio fácilmente, como si usted sintiera el fluido de la nariz, así mismo lo siente en el oído, lo que trata de decir que en cualquier punto la presión es la misma, es decir, es constante, no cambia en cualquier dirección. Al tener la presión dependiente de la profundidad, entonces al sumergir un cuerpo más profundo en un fluido, la presión va cambiando. Ese cambio de presión, repito, se debe a lo siguiente. Se debe a qué tan profundo esté el cuerpo, porque entre más profundo esté, puede que la presión aumente o disminuye, dependiendo de la dirección en la que vaya el fluido. Entonces vamos a hacer un gráfico para que lo entendamos. Vamos a insertar ese gráfico de la siguiente manera. A ver, esta línea nos sirve. Tracemos una línea así, vertical, que sería como nuestro eje Y. Donde vamos a representar la superficie sumergida de un fluido. Entonces, la superficie va a tener la siguiente forma. Voy a hacerlo de esta manera. Así. Y vamos a seleccionar esa área donde se va a trabajar el fluido. Vamos a suponer que es esta. Vamos a enviarla atrás. Vamos a enviarla a fondo para que se vean las demás líneas. Vamos a cambiar esta de color. Listo, ahora sí. Ahí está el detalle. Vamos a cambiarle el color. Aquí está. Vamos a ponerla así. Bien. Al dejarla así como la estamos viendo, vamos a decir que el área de superficie está acotada en un intervalo cerrado AB. Ustedes me preguntarán, profe, ¿dónde está ese intervalo? Ese intervalo va a estar en este punto. Va a haber uno. Vamos a colocar recto esto, listo. De la siguiente manera. Allí. Y vamos a colocar esta línea en otro punto, tal y como lo están observando. Miren, allí. Listo, ahí tenemos el área sobre el eje Y de un intervalo A, B. Aquí colocamos la letra B.
La vamos a ubicar aquí. Y la letra A acá. Obviamente, como ustedes ven la B, vamos a cambiar la B por la A. Así, en minúscula. Bien, ese es el eje Y. Que quede claro esa parte. Entonces vamos a sombrear una área de ese fluido. Bueno, después de todo vamos a pegarlo sobre el eje para que tenga mejor ilustración. Ahí está. Y vamos a seleccionar un área circunscrita aplicando el concepto de suma de Riemann de la siguiente manera. Va a ser una línea recta, por decir, de este punto a este punto. Ahí está. Y otra de este punto, pero extendido hacia acá. Así como lo observan. Donde ese pequeño segmento que ustedes ven allí es pequeñito, pero es este que está aquí. Lo vamos a llamar delta de Y. Vamos a insertar la ecuación por acá. Vamos a insertarla acá mejor. Lo vamos a llamar delta de Y. Delta de Y. Listo. Ahora vamos a ubicar ese delta de Y. Aquí lo vamos a ubicar. Ahí está. Listo. Y la longitud de esa superficie la vamos a llamar L de Y, L, una función L, o más bien la función L de Y quiere decir que Y representa el área o la superficie donde ha ubicado el fluido. Más bien indica la superficie donde ha ubicado el fluido. La colocamos acá para que ustedes entiendan que representa eso que está allí. Es decir, pero desde este punto. Entonces vamos a colocar, sí, vamos a colocar varias líneas así. Eh, Vamos a ponerla de color negro para saber que estamos ubicando. Es desde este punto hasta acá. De la región escogida delta de Y. Así. Y de la misma manera lo vamos a ubicar acá. Para tener claro dónde vamos a trabajar la función. ¿Dónde vamos a trabajar la función? Sobre ella. Sobre estas dos. Aquí, digamos, vamos a colocar la función L de Y que yo le dije. Para que no se enreden, esa función L de Y la vamos a escribir así. Acá. La Y en minúscula. Listo. Hasta allí hemos hecho una ilustración de cómo vamos a interpretar
de manera integral eso. Apenas la ilustración. Ahora bien, vamos a entender qué fue lo que hicimos en la diapositiva anterior sobre ello. Listo, entonces estamos suponiendo que una superficie plana se sumerge verticalmente en un fluido con densidad de peso W. Lo podemos escribir para darle más formalidad. Supongamos que una superficie plana se sumerge verticalmente en un fluido con densidad de peso W, quiere decir que es un peso específico el que estamos representando, donde la parte sumergida, vamos a quitar la mayúscula, donde la parte sumergida se extiende sobre el eje Y, sobre el eje Y. En el intervalo A, B, ya ustedes vieron dónde ubicamos ese intervalo. Entonces, lo que hacemos en el cálculo integral, recordemos que la integral definida es una suma de triángulos inscritos y sin suscritos acotados en un intervalo y el área correspondiente de la función de un punto A y un punto B se representa el área bajo la curva de esa función. En este caso, ¿cuál sería nuestra área que estamos representando? Esta zona redonda que está aquí, que representa ahorita mismo la superficie donde se sumerge el fluido. Es decir, es como si este fuera la parte de arriba del tanque, vamos a suponer de manera hipotética eso, y allí se sumerge fluido. Ese fluido va puede ir en varias direcciones como vimos, pero el área de acotamiento la hemos llamado delta de Y. Esta área de esta figura es la integral que vamos a nosotros a hallar, llamada L de Y. Va a ser la suma de toda la profundidad de la franja por L de Y por cada delta de Y. Es decir, es la misma aplicación de suma de Riemann, por lo tanto la función fuerza realmente va a ser una integral definida allí, en ese intervalo. Bien, entonces ustedes saben que cortamos la región en delgadas franjas horizontales. Es decir, hacemos este corte de esta manera, como si hiciéramos un corte en estas direcciones, cuyo corte se llama partición del intervalo A, B. Partición del intervalo A, B. Bien. En delgadas franjas horizontales perpendiculares al eje Y. Eso lo podemos decir, perpendiculares al eje Y. Bien, ahí lo tenemos. Por lo que el ancho de esa franja, ya la vimos en la figura, que ahí parece que fuera un rectángulo que llamamos delta de Y.
Es decir, vamos a escribirlo de la siguiente manera. El ancho de estas franjas es delta de y. Voy a colocar aquí delta de y. Listo. Por unidades. Ojo. Por unidades de L de Y. Que viene siendo el área de la superficie donde se sumerge el fluido. Lo repito varias veces porque es el área que vamos a calcular. Entonces, según la figura que vimos, se va a multiplicar, se va a hallar una fuerza. Es decir, delta de esa fuerza, porque estamos aplicando la suma de Riemann, va a ser aproximadamente, de hecho es aproximadamente el valor, el peso específico por la profundidad de la franja por la función L de Y por delta de Y. La suma de cada franja va a ser, como quien dice, la fuerza total. Realmente hay enésimas franjas. Uno aquí representa, nos devolvemos a la anterior, una franja, otra franja aquí, otra franja aquí, pero realmente se están sumando pequeñas cantidades de franjas. Entonces, como no sabemos cuántas franjas, cuántas cantidades de particiones hay, se limita un poco la cantidad de intervalos llamándola n. Como hay n cantidades de franjas y la suma de todos ellos representa el cálculo de la profundidad, por eso es que se suman todas las franjas y es de allí, ojo con lo que voy a escribir, que se aproxima un poquito el valor de la fuerza, pero ya vamos a colocar aquí la sumatoria aquí lo colocamos de todo ello, la suma de todas las franjas. Obviamente, como es una sumatoria, aquí se usa el índice i y aquí también. Y esta es la integral en ese intervalo. Fíjense, viene siendo la integral definida de A hasta B. ¿De quién? De la peso específico por la profundidad. Recordemos la fórmula que hicimos ahorita al inicio. Estaba la profundidad en función de quién, de Y. Está la longitud en función de quién, de Y de Y. Esa va a ser la integral. Ahora sí, entendiendo de que esa es la integral que define la fuerza, pues así, vamos a ver si la centramos.
Bueno, dejémoslo así, la idea era que se viera. Ahora sí se ve más elegante, ahí está. Listo. Ahora sí, el ejemplo. En una maqueta recomiendo que eh, haya un tanque de esa forma redonda con la que se puede aplicar la franca. Pueden utilizar en un laboratorio unos hilos, coloquen unos hilos para indicar cada franja y ustedes pueden decirle, pueden decir en una explicación, bueno, cada hilito que yo coloco de aquí a aquí, trazo representa un delta de Y. Entonces uno dice, puedo colocar tantos hilos como pueda. Ahora imagínense que esos hilos fueran todavía mucho más delgados y después hacen mucho más delgados esos hilos, terminan colocando enésimos hilos. Como colocan enésimos hilos, por eso es que se representa esta sumatoria. No vayan a creer que se representa por sí sola. Es, digamos, la representación de ella. Vamos a escribirla aquí bien. Vamos a escribir, bueno, parece que desde esta de Y que lo deja, después le colocamos el I, lo pego aquí, le coloco el I al final, uy, si me equivoco aquí, coloco el I en minúscula y borro esto. Listo. Desde I igual 1 hasta N. Porque puedo colocar tantos hilos como yo quiera. Bien. Ahora sí, el ejemplo. El ejemplo va a ser muy sencillo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la fuerza. Calcular la fuerza del fluido total que se ejerce sobre una pared vertical en una represa con altura de 100 metros y ancho de 300 metros. Entonces, buscar una represa sí es un poco complicado. Entonces, ustedes no van a ir a una represa como maqueta o pueden llevar una pequeña maqueta que represente una represa y allí, eh, digamos, tienen un ejemplo. Aquí en Colombia se habla, un ejemplo de ella es el caso de Hidroituango, ya en la parte industrial. Hipotéticamente allí se puede dar la situación. Entonces, en esa represa están estas medidas y entonces para empezar a resolver el problema, solución, dos puntos, lo que vamos a hacer es calcular la densidad. Ese es el primer paso. Primero, calcular la densidad. Con las fórmulas que ya teníamos anteriormente, teníamos de que la densidad, que la representamos con esta letra, era igual a el peso específico
Es decir, la densidad del peso es la que vamos a calcular, porque la densidad no es necesario hacer eso. Lo que vamos a hacer es el peso específico, que es igual a densidad. Ahora sí, densidad por la gravedad. Listo, entonces, ustedes me preguntan, ¿en qué parte del problema tengo ese valor de densidad? Resulta y pasa que cualquier fluido ya está definida la densidad como 1000 kilogramos por metro cúbico. Tomando como referencia la del agua. Por la gravedad, aquí vamos a tener un problema, pero vamos a resolverlo inmediatamente, que es el tema de los paréntesis. Ya, ahora sí. Vamos ahora sí, encerrar todo esto en paréntesis. Listo. Bien. Por 9,8 metros sobre aquí iría sobre segundos al cuadrado. Perdón. Y ahora sí. Segundos al cuadrado. Listo. Bueno, no le prestemos mucha atención ahorita al tema del paréntesis. Al final esto va a ser igual. Bueno, ahí se acomodó. Ahí va a ser igual a 9800 newton. Recordemos que newton es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Ahí se simplifica metros y metros cúbicos y queda metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces se puede expresar como newton sobre metros al cuadrado. Listo. Ahí tenemos entonces nuestro peso específico. Necesitamos otra diapositiva para continuar. Miren el problema. Ahora, supongamos que la profundidad va variando como h de y. Que varía la profundidad como h de y. Que va a ser igual a y. Y el ancho de la represa ya vimos en el ejercicio que es 300 metros, que L, lo que nosotros llamamos L representa ese ancho. Si recuerdan, aquí en la parte teórica, este es el ancho, L de Y. Entonces aquí sería L igual 300 metros. Bien. Por lo que la fuerza la podemos calcular. Por lo que la fuerza la podemos calcular como... Ahora vamos a escribir de nuevo la integral
que nosotros hallamos usando la teoría de la suma de Riemann. Aquí. Ahí tenemos la fórmula. Entonces, ahora sí. ¿Qué está pasando? Listo, ahí está. Bien. Aquí vamos a colocar igual. Hacemos la integral desde 0 hasta 100, que es, digamos, la profundidad. Lo teníamos en el ejercicio. Entonces va a ser la integral de 0 a 100 de la fuerza, el peso de la densidad o el peso específico, que ya dijimos que era 9800, que es W. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue H de Y, que sabemos que es Y. Ahora, ¿qué sigue? El ancho, que dijimos que era 300, y perdón, listo. Nosotros sacamos las constantes, que son, las podemos escribir en notación científica, son 2,94 por, vamos a utilizar el símbolo por, aquí, por 10 a la 6. 10 elevado, no entiendo. ¿Qué sucede aquí? Pero es 10 elevado a la 6. Ahora sí sigue la integral de 0 a 100 de y de y. La integral de y nosotros la sabemos calcular. Eso va a ser y a la 2 sobre 2, utilizando las propiedades de la integral de la potencia. Entonces aquí colocamos 2,94 otra vez por, vamos a tratar de bajar esto, así no, así tampoco. Vamos a ver si podemos hacer esto. No, borramos aquí. Aquí la fuerza en mayúscula. Así. Y aquí pegamos la integral, ahora sí. 2,94 por 10 a la 6 va a ser esto mismo. Bien. Pero entonces vamos a tener la función y a la 2 sobre 2 evaluada entre 0 a 100. Aquí vamos a tener y a la 2 y a la 2 sobre 2 evaluado vamos a ver si coloco una línea que me ayude acá. Es esta. Ahora sí, es tomando esta.
Así, muy bien. De 0 a 100. No sé qué pasaría aquí. Sería todo esto que está aquí, aquí afuera. Bueno, la cuestión es que lo vamos a evaluar de 0 a 100. Entonces, para no enredarnos, porque lo correcto sería poner estas dos cosas aquí, vamos a colocar que se va a evaluar aquí de 0 a 100. Digamos entendiendo que 100 es el límite superior, 0 es el límite inferior. Y colocamos el resultado. Eso va a ser igual a el límite superior sería y a la 2 por 100 sería, daría 10.000, que multiplicado por 2,94 por 10 a la 6 va a dar 1,47 por 10 a la 10, utilizando la notación científica. Y a la final, como es una fuerza, el resultado es Newton. Listo. Esto sería todo. Este sería un ejemplo relacionado con esta teoría, con el principio de Pascal. Un principio que es una aplicación de la fuerza y la presión hidroestática. Eh, Tenemos el principio de Arquímedes, eh, que es uno de ellos. El principio de Pascal viene siendo, algunos historiadores lo llaman como un caso particular. Estas diapositivas las voy a dejar en un enlace driver en los comentarios. No olviden dejar sus comentarios, seguir, suscribirse, compartir este video y dejar sus sugerencias en los comentarios. Un abrazo a todos y que tengan feliz Navidad y próspero año. Chao, chao.